me presento. Mi nombre es Bexy Loreli Bayona Ciesa, soy estudiante de la carrera de Educación Inicial y estoy cursando el quinto ciclo A en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, el día de hoy voy a narrar la obra Puerto Cholo, quien el autor es Mario Alberto Puga y Maña. Bueno, Puerto Cholo es una novela costumbrista y sindicalista peruana. Esta se da en el puerto de Eten, en Perú, Lambayeque. Se da a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Aquí todo empieza con Manuel Fiestas. Él era un viejo marinero que regresa a su casa después de 20 años navegando por todo el mundo. Él está enfermo, pero vuelve al lado de su mujer, Jacinta, quien lo ha esperado con amor y paciencia. En su cama, mientras el mar aún ruge en su interior, empieza a recordar su infancia alegre en las playas de Eten, su juventud como campeón de carreras en los caballitos de Totora. Ahí también recuerda cómo comenzó y cómo surgió su amor con Jacinta, a la mujer que nunca olvidó. Manuel se reencuentra con su hijo, Juan Pedro, quien ahora ya es un joven fuerte y pescador, así como él. El reencuentro es emotivo, también se van a visitar a viejos amigos del puerto. Entre tantos recuerdos, Manuel revive sus primeros viajes como marinero, cuando se embarcó en el buque Grau, y luego su desembarcación, su deserción en San Francisco, donde ahí empezó su gran martirio. Ahí es donde con más fuerza Manuel empieza a revivir su vida de marinero en aquellos puertos lejanos, la dureza de aquel trabajo, la soledad que tuvo, las amistades que tuvo con los otros marineros, incluso con un chileno. Fueron años demasiado duros, de lucha constante, pero esos recuerdos aún siguen vivos como olas que nunca dejaron de golpear en el muelle. Una vez Manuel sufrió un terrible accidente. Unos sacos de arroz lo aplastaron en un puerto extranjero. Eso fue el inicio de su decadencia física. En el presente, un médico del pueblo, don Almanzor, primero no quería aceptarlo para poder empezar su tratamiento. Luego cambió de opinión y decide tratarlo. Y mientras lo examinaba, Manuel empieza a contar sobre un amor del pasado que tuvo, de Ruth, una mujer que conoció en San Francisco, en Estados Unidos. Pero Jacinta sigue aún siendo su presente. Ella, a pesar de todo, siempre siguió cuidándolo con el mismo amor de siempre. Jacinta recurre a diversa medicina tradicional como los baños de hierbas, fajados, los masajes, todo con la esperanza de que Manuel se empiece a recuperar. A pesar de su abandono, su familia nunca le guardó rencor. Lo importante, dicen que es que él volvió. Manuel se preocupa porque su hijo Juan Pedro quiere seguir sus pasos en el mar, pero él tiene miedo de que vuelva a vivir, su hijo viva lo que él pasó, toda esa vida llena de dolor, toda esa historia, ¿no? Pero en eso les llega una radiola. Por primera vez escucha música francesa, en las calles hay alegrías, bailes, es un lugar lleno de esperanza, todo muy bonito. El trabajo en el puerto es muy duro. En eso tienen que llenar un barco quien se va con destino a Liverpool. Es un trabajo demasiado pesado. Ahí aparece un personaje clave, quien es Carlos Puercas. Es un obrero fuerte, un líder, quien empieza a sembrar esa semillita de la organización sindical. Juan Pedro se casa con Isabel, todo es felicidad, pero también aquí aparece Ferrat, que es un intelectual, es alguien marxista, quien empieza a hablar de justicia, de la lucha de derechos, empieza a formar más conciencia
de clase entre los trabajadores, entre los, ¿cómo se llama? En los que mandan ahí, pues, ¿no? En todo eso, Manuel, entonces, pues ya puede, ya logra caminar. Es algo muy bueno. Él, con el impulso que tuvo, ahí él también se unió al movimiento sindical y junto a Ferrat y Carlos Puercas, pero ahí no todos estaban de acuerdo. Algunos amigos temen a que eso le trajeran problemas, ¿no? Pero la unidad del pueblo ahí empieza a fracturarse. Entonces, ahí hubo un aluvión que fue seguido de un maremoto. Golpeó demasiado brutal al puerto y el mar, que siempre les dio sustento, se convirtió en su furia. Muchos murieron, entre ellos muere Juan Pedro, el hijo de Manuel. El dolor es tan inmenso, Isabel se queda viuda, el pueblo se queda desolado y entre los escombros aparece la imagen del Señor del Mar intacto. Esto sería un milagro y también una señal. En medio del luto nace la fuerza. Manuel, ya viejo pero firme, se une a la huelga e empiezan a exigir justicia, un trabajo digno, días mejores, un lugar mejor para poder trabajar, ¿no? Pero el sistema responde con represión. Aquí Manuel y los otros líderes fueron arrestados. El mar se los lleva otra vez como presos. No se sabe a dónde, solamente se sabe que ellos lucharon y que no se rindieron. Puerto Cholo no solamente es una historia de un viejo marinero, es la historia de un pueblo entero que entre la sal, que entre la fe y la sangre luchó por la dignidad de aquel pueblo. Es el canto de los obreros del norte peruano, de las mujeres que sostienen el hogar, de los jóvenes que heredan el mismo mar y de los viejos que aún sueñan con justicia.